Buen día, mi nombre es Sebastián Manrique. Junto con mi compañero Juan José Hernández, les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación acerca de un modelo computacional de la articulación del tobillo para el análisis biomédico de los ligamentos, junto con nuestro asesor Cristian Javier Cifuentes de la Portilla. En primer lugar, la función del pie en la marcha humana es indispensable para lograr todas las actividades que se realizan a diario. La articulación del tobillo está compuesta por la suma de diferentes articulaciones que tienen una morfología diferente entre sí. Las articulaciones que forman el tobillo son la tibioperonea astragalina, subastragalina posterior y subastragalina anterior, cuya función es dar orientación al pie para que se pueda apoyar en el momento de la marcha. Los ligamentos están compuestos de fibras densas de tejido conectivo y cumplen la tarea de compactar dos huesos entre sí. Las principales patologías en los ligamentos se dividen en tres tipos, según el daño causado en la estructura y la fisiología de cada una de ellas. Ahora, la articulación del tobillo es la más utilizada cuando una persona camina sobre una superficie plana. La cinemática del pie da un punto de partida para entender el cambio de fuerzas o sobrecargas que pueden terminar en lesiones. Para el caso del análisis del tobillo, la mejor forma de abarcar el problema es mediante el análisis por elementos finitos debido a la estructura 3D que tiene cada elemento del modelo. La técnica de elementos finitos se basa en la modelización matemática de un conjunto de mallas a los cuales se les asignan propiedades de los materiales para examinar las diferentes tensiones y deformaciones que se presentan en esta zona particular. En cuanto al estado del arte, encontramos algunas reconstrucciones 3D de los ligamentos de la articulación por medio de resonancias magnéticas a piezas cadavéricas. Sin embargo, este es un procedimiento complicado y poco utilizado debido a las características anatómicas de los ligamentos, ya que estos son delgados y relativamente pequeños, por lo que se debe modificar la pieza para obtener una visualización más adecuada de los ligamentos para su posterior reconstrucción. Por otro lado, se han realizado modelos de elementos finitos para analizar los ligamentos del tobillo. Sin embargo, para representarlos hacen uso de elementos barra en dos dimensiones, los cuales pueden ver en la imagen izquierda encerrados en círculos rojos. Estas representaciones para nada se asemejan o simulan la anatomía de los ligamentos, y aunque son útiles para analizar el desplazamiento de los ligamentos cuando una carga es aplicada a la articulación, estos no proporcionan información acerca de las tensiones u otras propiedades biomecánicas. Materiales y métodos. La base del modelo fue dada por nuestro asesor. Este modelo había sido reconstruido por diferentes softwares de diseño de figuras 3D y utilizado para análisis biomecánico de la extremidad bajo condiciones patológicas de pie plano. Este modelo permitió adelantar de gran manera toda la investigación, ya que solo faltaban los componentes de la tibia, el peroné y otros ligamentos que pudieran representar de manera correcta la articulación del tobillo. La generación de la malla se hace mediante el programa ISEN CFD, que corresponde a una extensión de ANSYS. El trabajo correspondía en construir toda la articulación como una pieza mallada donde se pudieran aplicar las distintas fuerzas en cada una de las secciones. El software nos permitía, además de mallar, importar todas las geometrías que se diseñaron, aplicar vectores de fuerza en algunas partes de la pieza y agregar materiales a los diferentes elementos que se han agregado al modelo. El software de Inventor fue usado para la reconstrucción de todos los ligamentos nuevos aplicados en el modelo. La realización de los ligamentos se hizo tomando rectángulos de diferentes tamaños y ajustando sus bordes para darle la curvatura correcta a cada uno de ellos. Sin embargo, en algunos casos se debieron quitar partes de la figura para obtener una estructura lo más similar posible a la anatómica. La simulación se realizó mediante el software Abacus, que hace todo el análisis computacional de las diferentes fuerzas que se ejercen en los ligamentos bajo diferentes situaciones y permite entender de manera gráfica los cambios en el ligamento que pueden terminar en alguna patología. A continuación se muestran los 5 ligamentos diseñados en Inventor y posteriormente exportados a ISIN con su respectiva abreviatura: ligamento calcáneo-peroneo, ligamento tibio-peroneo anterior, ligamento tibio-peroneo transverso, ligamento peroneo-astragalino anterior, ligamento peroneo-astragalino posterior. A partir de la literatura se definió el módulo de Young, que determina la elasticidad del material, y la constante de Poisson, que como característica de deformidad. A continuación se muestra la tabla utilizada para las propiedades de los materiales. La estimación de la carga ejercida para la tibia y el peroné se hizo considerando el peso de un individuo promedio, 70 kilos, multiplicado por la gravedad.
Luego de esto, se estableció que el 90% de esta carga es soportado por la tibia y 10% restante por el peroné. Estos valores respectivos se dividieron entre el número de nodos seleccionados en ISEM para cada parte. Estos valores de fuerza se tomaron como negativos en el eje Z debido a la dirección de la fuerza aplicada. Seguidamente, se procedió a modificar el tamaño de la malla de uno de los ligamentos, el SP, para realizar la respectiva simulación en Abacus. Se realizaron tres simulaciones con tres tipos de malla, las cuales son la malla default generada en ISEM, una malla fina y una malla gruesa. La tensión analizada es la de von Mises, que está relacionada con la elasticidad del material, en este caso el ligamento LSP. Ahora bien, los resultados muestran que se logró hacer el diseño de los 5 ligamentos seleccionados. Posteriormente se incluyó la tibia, el peroné y los ligamentos al modelo del pie, en su respectiva posición anatómica, para luego mallar el modelo y definir las propiedades de los materiales y la carga aplicada a la tibia y al peroné. Cabe resaltar que este modelo desarrollado en ISEM y que pueden ver en las siguientes imágenes está sujeto a cambios, ya sea en la geometría de los ligamentos o en el tamaño de la malla. Seguidamente, para determinar el tamaño adecuado de la malla, se generó una malla fina y una malla gruesa a partir del tamaño de malla default sobre un solo ligamento, en este caso el ligamento calcáneo peroneo. Al realizar las simulaciones en Abacus, logramos determinar a partir de las escalas de tensión von Mises que la malla más adecuada para los ligamentos es la malla default, ya que no se evidencian variaciones significativas en los valores de tensión comparados con los otros dos tipos de malla. También es importante considerar que variar el tamaño de la malla puede generar alteraciones en la forma del ligamento, lo cual puede afectar los resultados y esto lo podemos identificar en mayor medida con la malla gruesa. Teniendo en cuenta lo anterior, la simulación de todos los ligamentos con la malla default se puede ver en la siguiente imagen. En ella están los 5 ligamentos en su posición espacial en el modelo y la escala de tensión von Mises obtenida. A partir de esto podemos decir que las tensiones más altas son experimentadas por el ligamento tibioperoneo anterior y el ligamento peroneo astragalino anterior, lo cual tiene sentido porque de acuerdo con la literatura estos son los ligamentos más débiles de la articulación del tobillo y los que están más propensos a sufrir lesiones. Ahora, comparando con la literatura los resultados de la tensión von Mises, encontramos que la escala obtenida es similar a la distribución von Mises reportada en un análisis biomecánico de toda la articulación. No obstante, es importante tener en cuenta que la tensión von Mises puede variar significativamente dependiendo de los valores asignados a propiedades como el módulo de Young o la constante de Poisson de los materiales. Conclusión, se realizó un primer acercamiento para determinar los rangos de tensiones que experimentan cinco ligamentos de la articulación del tobillo cuando es aplicada una carga normal. La reconstrucción de los ligamentos fue la parte más compleja del proyecto, por lo que llegar a una estructura similar con respecto a la anatomía se hace casi imposible. Finalmente, cuando se aplica una fuerza en una persona de pie con un peso promedio, la tensión en el ligamento calcáneo peroneo se ejerce en mayor medida en la parte superior del mismo. Como trabajo futuro se espera realizar más simulaciones variando la magnitud y dirección de las cargas para representar otros movimientos que son llevados a cabo por la articulación. También alterar las propiedades de los ligamentos que puedan estar asociadas a lesiones comunes del tobillo, incluir más piezas que representen otros ligamentos de la articulación como los componentes del ligamento deltoideo o el ligamento tibioperoneo posterior. Y por último, alterar la fascia plantar para analizar los cambios en el modelo bajo condiciones similares a la patología de pie plano. Muchas gracias.